Conclusiones. A definitivas. Conclusiones. A definitivas. Ministerio Fiscal para informe. Sí, señoría, con la venia para solicitar una sentencia condenatoria en los términos de nuestro escrito por entender que se ha practicado prueba de cargo suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia. En primer lugar, han declarado los acusados que han reconocido que no llevaron a su hija durante todo el curso 2020-2021 e incluso el 2021-2022 hasta el tercer trimestre, por tanto, prácticamente la totalidad del mismo, igualmente, siendo una conducta, por tanto, persistente. Cabe hacer referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este aspecto, puesto que con respecto al artículo 226 del Código Penal existe esta, y la sentencia 730-2011 del Tribunal Supremo dice que el artículo 226 hace referencia a una desatención dolosa de ciertos deberes de cuidado específicos sin cesar en sus funciones esenciales de custodia y en otras propias de la patria potestad o guarda. Por tanto, no es necesario que se hable de un abandono de la menor y que esté atendida en el resto de los aspectos que conllevan el ejercicio de la patria potestad para que pueda tener lugar este hecho. Además, se trata de un delito de omisión y no hay que llevar a cabo en estos casos determinadas conductas a las que obliga, en su caso, el Código Penal o, en este caso, el Código Civil, puesto que el artículo 226 es una norma penal en blanco y, por tanto, hay que completarla con el artículo 154 del Código Civil. Y así, el deber asistencial relativo a la educación viene impuesto a los padres tanto por el artículo 154 como el propio texto constitucional en el artículo 39. Y este artículo se refiere a los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad y se refiere a todos los asistenciales, pero también incluyen la educación y formación integral de estos, expresamente que recoge el artículo 154 del Código Civil. Igualmente, el Tribunal Supremo ya había expuesto con anterioridad en sentencia de 15 de diciembre del 98 que el delito que nos ocupa comporta una dinámica omisiva con efectos permanentes cuya integración normativa de referencia, dada su naturaleza de tipo penal en blanco, lo constituyen los artículos del Código Civil mencionados relativos a los deberes inherentes de la patria potestad. Y también se refiere a que la acción típica supone el incumplimiento voluntario de los deberes inherentes a la patria potestad, pero no una conducta meramente espontánea, sino persistente en el tiempo, como es el caso en el que estamos, puesto que, como antes he mencionado, se trata de todo el curso escolar 2020-2021, así como también la casi práctica totalidad del curso siguiente. En cuanto al absentismo escolar, también hay que hacer referencia a esta misma sentencia de 12 de julio de 2011 del Tribunal Supremo y que dice que la asistencia regular a la escuela es uno de los pilares fundamentales en la educación del menor. La consolidación de los hábitos educativos es tarea fundamental de los progenitores. Por ello, fomentar el absentismo escolar reiterado supone un incumplimiento patente de los deberes asistenciales, que puede truncar las posibilidades que el menor ofrece el aprovechamiento de la vida en el ámbito educativo, tanto por la recepción de unos conocimientos como en los importantes patrones de conducta que pueden adquirir de la relación con sus profesores, incluso con los compañeros, con una relación lúdica, pero siempre incardinada en el ámbito cultural y de responsabilidad ciudadana. Si bien hay que hacer referencia a que la menor estuviese a gusto en casa con sus padres, pues es lógico, porque es algo evidente que todos los niños en la época del confinamiento estaban perfectamente con sus padres en casa. Y más, como han manifestado los acusados, que no conocía aún a nadie de sus compañeros porque era nueva en ese colegio. Por tanto, que ella estuviera a gusto, entendemos en casa, entendemos que no es o que es irrelevante a efectos de valorar la conducta de los padres, que es que no han reiteradamente y con una conducta dolosa llevado a su hija a cumplir esta obligación que corresponde a todos. Además, también hay que hacer referencia al elemento subjetivo de este delito, puesto que la obligación de escolarización, tanto como ha sido reconocido por los acusados, como es de conocimiento general, y así, en principio, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava de 15 de febrero de 2021, se menciona que, en su fundamento de derecho primero, que esa obligación de escolarización en esta etapa de la vida infantil y adolescente es de conocimiento extendido para cualquier persona que viva en España, sea nacional o extranjero, y no se ha alegado ni remotamente que los acusados no conocieran esa obligación y, de hecho, asumen tal conocimiento. Es cuestión que cabe aquí. Si bien en el caso de que en Italia se admita la educación en casa, los acusados han reconocido que aquí conocen que o no está regulado, dicen, entendemos que mal asesorados, pero en todo caso conocen la obligación de llevar a su hija al colegio. Por otro lado, en cuanto al elemento que se ha puesto un poco en cuestión de que no se les había manifestado la necesidad del informe médico, tal, es un elemento objetivo del tipo que no se requiere igualmente por la jurisprudencia. El tipo penal contemplado
exige como presupuesto objetivo, no exige ninguna admonición de un ente público, pero no obstante en este caso sí que se efectuó, porque es que tanto por servicios sociales se les manifestó desde el primer momento que la posibilidad era un juicio penal, así como también por los informes de la directora del centro y de los demás informes que se habían llevado a cabo. En cuanto también a esta desatención dolosa, hay que hacer referencia a que tenían conocimiento de todos los procedimientos que se habían llevado a cabo. Igualmente, el auto de incoación de procedimiento abreviado también establece en las fechas en las que desatienden los requerimientos de servicios sociales de Sagunto y de los servicios de educación. Igualmente, en este caso, concurren los requisitos que igualmente exige la jurisprudencia, puesto que en la misma sentencia mencionada con anterioridad, en su fundamento de derecho segundo, dispone que nos encontramos con un delito que puede cometerse por omisión a la obligación de los padres de adoptar las medidas para que los menores estén escolarizados o cumplan los deberes que conlleva esta escolarización, la asistencia a las clases. No obstante, en atención al carácter doloso de este delito, el comportamiento penalmente relevante requiere, obviamente, que los padres hayan adoptado una actitud consciente de pasividad y despreocupación respecto al cumplimiento de tales deberes, puesto que en otro caso no se podrá apreciar el elemento subjetivo inherente al tipo penal de referencia. Por tanto, conocían perfectamente lo que estaban haciendo y tenían la voluntad de continuar efectuando dicha omisión. Igualmente, como antes hemos mencionado, el incumplimiento es patente y duradero y no meramente ocasional o esporádico. Y, por otro lado, también hay que mencionar tanto que no se alega una causa grave y probada, que es las que se recogen las sentencias absolutorias que a este respecto existen, que es que la menor no tenía una enfermedad tan grave que requiriera que no pudiera asistir a la escuela. Igualmente, lo único que se ha manifestado es que por un médico privado, y no así de la Seguridad Social, que no vamos a poner en duda porque igualmente es un médico o es tiene su titulación, que no podía llevar la mascarilla, pero es que eso no es óbice para que no pueda acudir a las clases. Igualmente, cuando se les facilitó todo tipo de ayudas por el centro escolar, incluso permitiendo que fuera a realizar los exámenes en un aula separada, como así parece que preferían los padres, puesto que no permitieron tampoco que se efectuara en la misma clase con el resto con un paraván para proteger al otro menor que sí que tenía una enfermedad grave y que aún así estaba acudiendo a la escuela. Por otro lado, también no cabe alegar ningún tipo de miedo de los padres, puesto que no se ha puesto de manifiesto tampoco el miedo de que se contagiaran. Lo único que han alegado era la discriminación y que la niña se sentía mal por llevar la mascarilla. Pues sinceramente no considero que nadie se encontrara a gusto llevando la mascarilla y por tanto consideramos que no es tampoco un óbice para que pudiera acudir. Y por último voy a referir al homeschooling, que no es que no esté permitido que sea una situación alegal en España, sino que hay que hacer referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional 133/2010 de 2 de diciembre y que expresa que el homeschooling es un movimiento internacional que incluso se presenta con ventajas que en este país, al menos desde la sentencia del Tribunal Constitucional, no está autorizado. Y ya no es cuestión de alegalidad, sino de ilegalidad. En España, integrando aquellos preceptos legales con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, haciendo referencia tanto a la Convención Internacional de Protección de Derechos del Niño, la Ley Orgánica 196 de Protección Integral del Menor, que hace referencia al interés superior del menor sobre todo, se refiere que aunque los padres consideren que es una opción válida y mejor para sus hijos, apreciando de manera subjetiva las ventajas frente a las desventajas, en este país el interés superior del menor obliga a interpretar la norma penal en el sentido referido del mismo modo y, por tanto, a la escolarización, como ocurre con casi todos los niños. Es por todo lo expuesto que entendemos que se dan todos los requisitos del artículo 226. Los acusados han reconocido igualmente que no llevaron a su hija y no existe ninguna causa grave que impidiera que la niña acudiera al colegio durante todo ese tiempo. Nada más, gracias.